¿Te has preguntado alguna vez si la forma en que oras realmente importa? Quizás pienses, Dios conoce mi corazón. Da igual si oro de pie, sentado o acostado. Lo importante es orar, ¿no? Pero, ¿y si esa forma cómoda de orar es justo el reflejo de una fe que se ha ido enfriando? ¿Y si acostarte a orar no es solo una postura, sino una señal silenciosa de que ya no estás tan despierto, tan hambriento, tan consciente de con quién estás hablando? Paul Washer, con la intensidad que lo caracteriza, dijo una vez: no hay nada más peligroso que acostumbrarse a la presencia de Dios. ¿Y no es eso lo que hacemos muchas veces cuando oramos sin intención? Cuando oramos acostados, medio dormidos, murmurando palabras automáticas, más cerca del sueño que de la reverencia. No es legalismo, no es religión muerta. Es una pregunta seria. ¿Cuánto valoras ese momento en el que entras en la presencia del Dios vivo? Mira, no se trata de reglas, no se trata de que Dios no te escuche si estás acostado. Se trata de algo más profundo, de cuán despierto está tu corazón, de si tu cuerpo está alineado con tu alma, de si estás orando o solo repitiendo algo que ya no te quema por dentro. La comodidad es uno de los mayores enemigos de la vida espiritual, porque lo cómodo te adormece, lo cómodo te apaga. Y si comienzas a orar desde la comodidad, pronto dejarás de orar desde el fuego. Paul Washer lo ha dicho sin rodeos. Hay una gran diferencia entre un creyente que vive postrado y otro que simplemente ora de vez en cuando. Este video no es para acusarte, es para invitarte a mirar hacia adentro, a preguntarte si estás orando como si estuvieras frente a un rey, o como si estuvieras simplemente cumpliendo con algo. Porque puede que ahí esté el problema. Tal vez no es que Dios no te escuche, sino que tú ya no estás presente. Tal vez tu alma está dormida porque llevas mucho tiempo orando acostado, sin alma, sin entrega, sin cuerpo. Y todo cambia cuando decides arrodillarte, cuando decides que tu postura también adore, cuando entiendes que no se trata solo de lo que dices, sino de cómo te presentas. Quédate hasta el final, porque esta reflexión no trata solo sobre posturas, trata sobre volver al fuego, sobre volver al temor reverente, sobre recuperar lo que muchos hemos perdido, el asombro de estar ante un Dios santo. Y tal vez, solo tal vez, tu despertar espiritual no está a una prédica de distancia, sino a una decisión, la de no volver a orar acostado. Decidiste, en lo más sencillo y pequeño, comenzar a honrar con tu cuerpo lo que ya empezaba a arder en tu alma. Y sin saberlo, diste un paso hacia lo eterno. Porque cada acto que nace del amor y de la fe, por mínimo que parezca, es sembrado en la eternidad. Decidiste no conformarte con una fe cómoda. Decidiste no orar por costumbre, ni repetir palabras vacías como quien repite un guión olvidado, sino que algo en tu interior gritó: quiero más. Quiero de verdad encontrarte, Señor. No quiero seguir hablándote desde la distancia, desde la distracción, desde la prisa. Y ese deseo sincero, aunque apenas fuera un susurro entre el cansancio de la noche o el ajetreo del día, fue escuchado por Dios. Tal vez al principio parecía simple, solo arrodillarte, solo cerrar los ojos, solo detenerte. Pero ahí, en ese gesto, en ese acto pequeño, se rompieron cadenas invisibles. Se comenzó a sanar una parte del alma que ni tú sabías que estaba herida. Porque tu espíritu, sin darte cuenta, se alineó con el cielo. Y cuando te alineas con el cielo,
aunque el infierno ruja, ya no puede vencerte. Esa noche, la primera de muchas, algo cambió. No afuera, no en las circunstancias, sino dentro de ti, porque donde antes había solo ruido apareció paz. Donde había ansiedad, comenzó a filtrarse una confianza suave, como un rocío. Donde había oscuridad, una luz tenue comenzó a brillar. No con estruendo, sino como una lámpara encendida en lo íntimo. Y es que la oración no es solo una conversación, es un encuentro, es una comunión viva con aquel que te creó, con aquel que sabe todo de ti y aún así te sigue amando. Cuando oraste así, postrado, rendido, abierto, no perdiste tiempo. Sembraste eternidad. A partir de ese día, la oración dejó de ser una tarea más. Se volvió un refugio, un anhelo, una necesidad, como el aire que respiras, como el agua que calma la sed más profunda. Porque entendiste que más que palabras, lo que Dios buscaba era tu corazón entero. Y día tras día, mientras repetías ese gesto, tal vez cansado, tal vez sin sentir nada, tu alma se fortalecía, tu espíritu se afinaba, tu oído interior comenzaba a escuchar cosas que antes se perdían entre el bullicio, un susurro de consuelo, una palabra de dirección, una certeza que no venía de ti. Te diste cuenta de que, aunque el mundo corra, aunque todo te empuje a seguir de largo, hay algo sagrado en detenerse, en estar quieto ante el eterno, en reconocer que no tienes el control, que no sabes todo, que no puedes con todo, pero que estás con aquel que sí puede. Y cuando orabas así, ya no importaba si el cuarto era grande o pequeño, si había ruido afuera o silencio, porque se convirtió en un santuario, porque ahí, en lo oculto, Dios se hacía presente. Aprendiste a llorar en su presencia, sin miedo. Aprendiste a callar, sin sentirte ignorado. Aprendiste a esperar, no como quien se resigna, sino como quien confía en la fidelidad de un padre que nunca llega tarde. Empezaste a amar la oración, no por los resultados, sino por la presencia. Y empezaste a ver cómo, sin buscarlo, tus días cambiaban. Ya no reaccionabas igual, ya no caías tan fácil, ya no vivías con el alma corriendo, porque habías aprendido a detenerte, a estar con Él. Y no fue de un día para otro, fue un proceso, fue una conquista del alma, fue una siembra constante de fe. Pero valió la pena, porque el mundo puede prometer mucho, pero solo Dios puede saciarlo todo. Y ahora, cada vez que te arrodillas, recuerdas de dónde vienes. Recuerdas lo que Él ha hecho. Recuerdas que en la oración no solo hablas tú. También Él habla, guía, corrige, ama, sostiene. Por eso, nunca subestimes ese gesto. Nunca pienses que es en vano. Nunca creas que orar no sirve. Sirve para tu alma. Sirve para tu espíritu. Sirve para mantenerte vivo en un mundo que cada vez se aleja más de la verdad. Y cuando sientas que no puedes, ora igual. Cuando no tengas palabras, quédate en silencio. Cuando estés seco, ora con lágrimas. Porque Dios no busca tu perfección. Busca tu presencia. Y entonces entendiste que la oración no era un acto religioso, sino un encuentro entre dos corazones, el tuyo, quebrado pero sincero, y el de Dios, perfecto pero cercano. No se trataba de hacerlo bien, de usar palabras correctas, de impresionar al cielo. Se trataba de ser, de estar, de rendirte en confianza, como un niño que se lanza sin miedo a los brazos de su padre. Poco a poco, te diste cuenta de que orar no es hablarle a un Dios lejano. Es escuchar al amado que siempre ha estado cerca. Es abrirle la puerta a ese que llama, no con golpes de juicio,
sino con la dulzura de quien conoce cada rincón de tu alma. Y con el tiempo, comenzó a nacer algo nuevo en ti, una intimidad profunda, una certeza suave, como una brisa que acaricia el alma. Dios está aquí, en lo cotidiano, en el silencio, en medio del llanto, en la respiración entrecortada, en el café de la mañana y en las madrugadas largas, en todo lo que decides vivir con Él. Ya no era solo orar, era vivir en oración. Tu vida empezó a convertirse en un altar, tus pensamientos en incienso, tus días en ofrenda, porque entendiste que Dios no se encuentra solo en los momentos sagrados, sino que Él hace sagrado cada momento cuando estás dispuesto a verlo. Orar dejó de ser una actividad y se volvió tu identidad. Y sí, hubo días en los que no sentiste nada, días grises, días pesados, días en los que tus rodillas dolían, tu mente se distraía y tu alma se sentía lejos. Pero aún así, fuiste, te presentaste, oraste, porque sabías que Él estaba ahí, porque tu amor ya no dependía de emociones, sino de decisión. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. No hacer más cosas, sino estar más consciente de quién está contigo. Dejar de correr por soluciones y empezar a reposar en su presencia. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te aplastan como antes. Porque cuando habitas en el lugar secreto, todo cambia. No tú fingiendo que estás bien, sino tú siendo transformado, poco a poco, por la verdad que te sostiene. Descubriste que orar de rodillas no es una carga, sino una medicina, un lugar de descanso, un refugio para el alma herida, un encuentro constante con el Dios que nunca se cansa de ti. Y ese lugar se volvió tu casa. Aunque estés de viaje, aunque no tengas palabras, aunque el mundo esté de cabeza, sabes que puedes cerrar los ojos, doblar tu cuerpo, rendir tu corazón y volver a casa. Porque la oración se volvió tu forma de amar, tu manera de respirar, tu forma de vivir. Y ahora entiendes por qué el enemigo intenta distraerte, por qué te cansa justo antes de orar, por qué te llena de ocupaciones, de excusas, de ruido, porque teme que vuelvas ahí, a ese lugar donde eres renovado, a ese encuentro que te hace libre, a ese altar secreto donde tú desapareces y Dios se revela. Y ahora sabes que cada vez que decides orar, aunque sea con lágrimas, con suspiros, con cansancio, estás haciendo temblar al infierno y deleitando el corazón del Padre. Porque la oración no es una estrategia, es una rendición. Y todo eso que hoy arde en ti, comenzó con un gesto, una decisión, una rendición pequeña que cambió el rumbo de tu alma, cuando decidiste no orar acostado. Fue ahí donde comenzó el cambio. No fue una multitud, no fue un congreso, no fue una adoración estruendosa ni un milagro visible. Fue en lo oculto, en lo íntimo, en el silencio, en la madrugada donde solo tú y Dios se encontraron. Fue en ese instante donde el cielo tocó la tierra, en tu corazón. Y ese simple acto, doblar tus rodillas, apagar el ruido, quedarte unos minutos más aunque el sueño apretara, fue el inicio de una revolución interna. Sin espectáculo, sin luces, sin aplausos, pero con un eco eterno que llegó directo al trono de Dios. Ese día, sin que nadie lo viera, te rendiste de verdad. Y cuando uno se rinde ante Dios, no pierde, gana paz, gana perspectiva, gana propósito. Porque allí, en lo más bajo, en el suelo donde se deja todo orgullo, se encuentra lo más alto, la gracia. Fue en esa rendición donde comenzaste a entender que la oración no es una transacción, es una transformación. No es un trámite, es un intercambio de vida. Tú le das tu ansiedad,
Él te da su paz, tú le das tu vacío, Él lo llena, tú le das tu noche, y Él la convierte en amanecer. Y comenzaste a amar esos momentos, porque cada uno de ellos te recordaba que no estabas solo, que eras escuchado, que eras visto, que tu alma, aún rota, tenía un lugar seguro, un refugio, un abrazo eterno. Y así, sin notarlo al principio, empezaste a cambiar. No porque lo intentaras más, sino porque estabas más con Él, porque su presencia cambia más que 1000 esfuerzos humanos. Tu carácter comenzó a ser moldeado, las heridas comenzaron a cerrarse, las cadenas comenzaron a romperse, no todas de golpe, algunas lentamente como una sanidad que respeta tu proceso. Pero ya no eras el mismo, no podías serlo. Y lo más hermoso es que no necesitaste aplausos, ni likes, ni aprobación externa, porque habías aprendido el valor del secreto, de lo invisible, de lo eterno. Porque supiste que orar es sembrar donde nadie ve, pero donde Dios siempre recompensa. Él te vio esa noche en que no tenías fuerzas, pero aún así oraste. Te vio cuando nadie más supo que estabas llorando en silencio. Te vio cuando levantaste tus manos, aunque todo en ti quería rendirse. Y cada vez que te vio, se acercó, y mientras más orabas, más dejabas de ser espectador, y te convertías en participante. Ya no eras un visitante de la fe, ahora eras un habitante del lugar secreto. Y ese lugar se volvió tu motor. Te volviste más sensible a su voz, no porque grite, sino porque susurra donde hay silencio. Empezaste a reconocer su dirección, a discernir el engaño, a rechazar el ruido, porque tu espíritu ya no se conformaba con lo superficial, ya no te llenabas con lo que antes te entretenía, porque una vez que probaste su presencia, lo demás simplemente no bastaba, y empezaste a vivir con propósito, porque la oración no solo te conecta con Dios, también te conecta con tu llamado. Comenzaste a amar como Él ama, a ver como Él ve, a interceder por otros, a cargar cargas que no eran tuyas, pero que Él puso en tu corazón. Y cada oración, aunque a veces breve, se volvió una flecha al cielo, una semilla sembrada en lo invisible, una llama que no se apagaba, una declaración de fe, aun cuando todo alrededor parecía gritar lo contrario. Y entonces entendiste algo aún más profundo. La oración no cambia a Dios, te cambia a ti. No porque Él necesite convencerte, sino porque tú necesitabas redescubrir quién eres en Él. Y en la oración, volviste a tu identidad. Volviste al diseño original. Volviste a ser hijo. Volviste a casa. Y todo comenzó, no con una prédica, no con una multitud, no con una emoción pasajera, sino con una postura, una decisión, una rendición. Decidiste no orar acostado. No soy yo el centro, eres tú. Y esa postura de humildad, esa rendición del cuerpo, abre puertas que a veces las palabras no pueden. Recuerda a Jesús en Getsemaní. No estaba acostado, ni distraído. Estaba postrado, sudando sangre, orando con toda el alma. ¿Por qué? Porque sabía lo que venía. Porque amaba. Porque confiaba. Él nos enseñó que la oración verdadera nace en el dolor, florece en la fe y se ofrece con el cuerpo entero. Y cuando tú imitas a Cristo en tu oración, aunque sea en lo pequeño, aunque sea en lo oculto de tu habitación, algo del cielo desciende sobre ti. Algo invisible, pero real, algo eterno. El enemigo teme a los cristianos de rodillas, no por debilidad, sino porque ahí radica su verdadera fuerza. Un cristiano que ora de verdad, que ora con fe, de rodillas, con entrega, es más peligroso que 1000 discursos, porque ese cristiano ha dejado de confiar en sus fuerzas
y ha aprendido a confiar en Dios. Y en estos tiempos, donde muchos viven desconectados, corriendo de aquí para allá, consumidos por el ruido y la prisa, el alma se seca. Por fuera podemos aparentar éxito, paz, seguridad, pero por dentro, si no oramos, estamos vacíos. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste solo para estar con Él? No para pedirle cosas, no para cumplir, solo para estar, para adorarlo, para amarlo, para decirle: aquí estoy, Señor, tuyo soy, haz conmigo lo que quieras. Esas oraciones simples, dichas de rodillas, pueden cambiar tu vida, porque te vacían de ti y te llenan de Él. Y cuando Dios habita en ti, lo imposible se vuelve posible. El miedo se disuelve, la confusión se aclara, la tristeza se transforma en paz. Entonces no es un detalle menor cómo oras. No es exagerado hablar de la postura, porque tu cuerpo le está hablando a tu alma. Le está recordando: estamos ante el Santo, ante el Altísimo, ante el que merece todo. Hay quienes, por problemas físicos, no pueden arrodillarse. Dios los comprende, porque lo que Él busca es un corazón humilde. Pero si tú puedes, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no devolverle con amor lo que Él ha hecho por ti? ¿Por qué no usar tu cuerpo como instrumento de alabanza? Piensa en cuántas veces usamos nuestro cuerpo para cosas que no glorifican a Dios. Para el pecado, para el placer egoísta, para la vanidad. Y ahora, ¿no sería justo ofrecérselo a Él, aunque sea en unos minutos al día, en silencio, en reverencia? Cuando pones tu cuerpo al servicio de la oración, tu alma también se ordena. Tu mente se calma. Tus pensamientos se enfocan, porque estás alineando todo tu ser hacia una sola dirección: Dios. Y eso, querido hermano, querida hermana, es el principio de la verdadera transformación. Tal vez hoy empieces solo 5 minutos, tal vez te cueste, pero no importa. Lo que importa es que empieces, que tomes la decisión, que respondas al llamado. Cada noche, cuando llega la tentación de simplemente acostarte y lanzar una oración al aire, recuerda esto: el cielo vale el esfuerzo. La salvación es gratuita, sí, pero vivirla requiere lucha, requiere renuncia, requiere fe activa, requiere oración viva. Y Dios quiere hablarte, quiere consolarte, quiere fortalecerte, pero no va a gritar sobre el ruido del mundo. Él habla en el susurro, en el silencio, en la quietud de una alma que se postra ante Él con humildad. Hoy es el día. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Arrodíllate. Cierra los ojos. Abre tu corazón y déjate amar. Porque orar no es solo hablar con Dios, es dejarte mirar por Él, dejarte abrazar, dejar que su luz penetre hasta lo más profundo y lo transforme todo. Y todo comenzó cuando decidiste no rezar acostado y decidiste rendirte, no por debilidad, sino por amor, porque entendiste que quien se rinde ante Dios se levanta más fuerte, más lleno, más libre. Tal vez no veas resultados inmediatos, tal vez tus problemas sigan ahí por un tiempo, pero tú ya no serás el mismo, porque cuando oras de verdad, algo dentro de ti cambia. Y muchas veces, Dios no cambia la situación, porque está usando la situación para cambiarte a ti. Esa transformación empieza en lo invisible, en lo secreto, en lo que nadie ve. Pero el cielo lo ve. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará en público. Mateo 6:6. No se trata de fórmulas, no se trata de repetir frases bonitas, se trata de un encuentro, de un amor que te espera cada día, cada noche, con paciencia, con ternura, con fuego. Porque Dios no está cansado de ti, nunca lo ha estado. Él te busca incluso cuando tú lo ignoras.
Él te ama incluso cuando tú dudas. Él cree en ti incluso cuando tú no puedes mirarte al espejo. Por eso, la oración no es una obligación, es un privilegio, es un regalo, es el acceso directo al trono de gracia, al corazón del Padre, a la fuente de vida, y tú decides si bebes o no, si entras o no, si te postras o si pasas de largo. Pero si decides quedarte, si eliges detener el mundo por un momento y simplemente estar con él, descubrirás que no hay lugar más seguro, ni más dulce, que ese suelo donde se doblan las rodillas y se levantan los corazones. Quizás hoy no tengas fuerzas, está bien. Ora desde tu debilidad, ora con lágrimas, ora sin palabras. Dios entiende tu lenguaje roto. Él traduce tus silencios en cánticos de esperanza. Solo no te alejes, no cierres la puerta, no te conformes con una fe superficial. Hay más, mucho más. Pero ese más se revela a los que buscan, a los que claman, a los que se arrodillan y dicen: «Aquí estoy, Señor. No tengo mucho, pero tengo esto, mi sí, mi ahora, mi todo». Y cuando haces eso, cuando oras con cuerpo, alma y espíritu, el cielo se inclina, el Padre sonríe y el mundo espiritual se estremece, porque acabas de hacer lo que más poder tiene en esta tierra: orar con fe. Cuando decidiste dar el primer paso, aunque temblando, cuando elegiste creer, aun con dudas, cuando preferiste rendirte en secreto, en la intimidad de tu habitación, en lugar de continuar corriendo detrás del ruido que nunca llena, de las distracciones que nunca sanan. Porque rendirse ante Dios no es lo mismo que rendirse ante el mundo. El mundo te aplasta cuando te rindes. Dios te levanta. El mundo te señala cuando caes. Dios te abraza. El mundo exige fuerza. Dios responde al quebranto. Y es en ese misterio, tan incomprensible para la lógica humana, donde la oración se convierte en un acto revolucionario. Sí, revolucionario, porque mientras el mundo grita que el poder está en el ruido, en el éxito, en el control, tú eliges doblar tus rodillas y entregarlo todo. Ahí, en ese acto de locura santa, ocurre lo eterno. Tu alma empieza a reconocer el eco de su creador. Tu espíritu, tantas veces dormido por la rutina, comienza a despertar. Y tus palabras, aunque pocas, aunque balbuceadas, se convierten en incienso, en melodía. Un perfume que sube al cielo y toca el corazón del Padre. No necesitas títulos, no necesitas saber teología, no necesitas haber tenido una vida impecable. Solo necesitas un corazón sincero. Uno que diga: «Señor, aquí estoy. No tengo todo resuelto. Me equivoco, me distraigo, me canso. Pero no quiero vivir lejos de ti. No quiero seguir sin sentirte, sin conocerte, sin adorarte». Y esa oración, tan humana, tan real, es oro puro para el cielo. Porque Dios no busca oración perfecta, busca oración verdadera. Y la oración verdadera siempre nace desde abajo, desde la humildad, desde el quebranto, desde el reconocimiento de que sin Él no somos nada. Por eso, cuando decidiste no rezar acostado, rompiste una cadena, una de tantas que el enemigo ha colocado en la vida de miles, haciéndoles creer que orar es aburrido, inútil, una formalidad sin poder. Pero tú rompiste ese molde. Te levantaste de la inercia espiritual. Decidiste que tu fe no sería una costumbre, sino una relación viva. Y en ese instante, en ese acto aparentemente pequeño, los cielos celebraron. Quizás no escuchaste trompetas, quizás no sentiste un fuego sobrenatural, pero el Creador del universo se inclinó hacia ti. Te miró con ternura.
y dijo en lo profundo de tu alma: «Bienvenido. Te estaba esperando». Porque esa es la verdad más profunda de la oración. No se trata de convencer a Dios de algo. Se trata de dejar que Él te convenza a ti, de su amor, de su gracia, de su cercanía. Se trata de dejar que Él te recuerde quién eres, cuánto vales, cuánto te ha amado desde siempre. Y cuando comienzas a vivir así, algo en tu interior empieza a alinearse. Las heridas, esas que llevabas tanto tiempo escondiendo, comienzan a sanar. Las culpas empiezan a desvanecerse bajo la luz de su misericordia. Y el caos interior encuentra un orden nuevo, uno que solo puede nacer cuando Dios ocupa el centro. Por eso, no menosprecies esos momentos de oración sencilla. Porque Dios se mueve en lo pequeño, en lo escondido, en lo que el mundo no celebra, pero el cielo sí. No te frustres si un día no sabes qué decir. Quédate. No te castigues si te distraes. Vuelve. No te compares con otros. Dios no busca copias. Te quiere a ti tal como eres. Y cada vez que te postres, cada vez que cierres los ojos y susurres su nombre, estarás abriendo un canal directo con la eternidad. Estarás dejando que lo divino invada lo cotidiano, que el amor de Dios penetre tus días, tus noches, tus luchas, tus miedos. Así que sigue, persevera, aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque parezca que nada cambia, porque cada oración es una semilla, y el que siembra en lo secreto cosechará en lo eterno. Todo comenzó cuando dijiste: basta de la comodidad, basta de orar por costumbre. Hoy quiero que sea real. Y fue entonces que el cielo se abrió. Fue entonces que el fuego volvió. Fue entonces que Dios, con una sonrisa, susurró a tu alma: por fin has vuelto a casa. Todo comenzó cuando decidiste no orar acostado. Tal vez te lo preguntes: ¿es realmente tan importante? ¿Acaso Dios no conoce ya mi corazón sin importar cómo esté mi cuerpo? Y sí, Él conoce tu interior. Pero también fue Él quien creó tu cuerpo. ¿No fue acaso con su cuerpo que Jesús amó, sanó, fue herido y finalmente se entregó en la cruz por ti? Entonces, ¿por qué no ofrecer también tu cuerpo como una expresión viva de oración? No se trata de una imposición ni de un ritual sin sentido. No es legalismo. Es una respuesta de amor. Es un gesto de entrega. Cuando te arrodillas, cuando cierras los ojos, cuando elevas tus manos o simplemente postras tu rostro en el suelo, estás diciendo con todo tu ser: tú eres el centro, tú eres digno. Aquí estoy. Y ese lenguaje del cuerpo, humilde y sincero, conmueve el corazón de Dios. Vivimos en una época marcada por lo inmediato, lo superficial, lo que pasa rápido. Pero la oración profunda exige lo contrario. Espera, silencio, constancia. Así como el amor verdadero no nace de la prisa, sino de la entrega diaria, la oración también se cultiva, se madura, se saborea. Y cuando lo hace, transforma. Cuando decides orar con intención, incluso tu postura se convierte en una semilla de fe. Cuando, aún somnoliento, te levantas para hablar con tu Creador, no solo estás venciendo al sueño, sino a la apatía, al ego, al ruido del mundo que busca adormecerte. Estás eligiendo la vida, estás eligiendo al amor. Y no estás solo. En todo el mundo, millones han respondido al mismo llamado, el de ir más allá de una oración cómoda, rutinaria o vacía. Han descubierto una verdad poderosa. Cuando oras con reverencia, con fe, con todo tu ser, el cielo se abre. Quizás no lo notes al instante. Tal vez no sientas nada extraordinario. Pero en lo invisible, cada oración pronunciada desde lo profundo del alma tiene un eco eterno.
cada lágrima derramada ante Dios, cada suspiro, cada silencio, ofrecido desde el corazón, no pasa desapercibido. Cada vez que te arrodillas, hay una batalla espiritual que se libra, y muchas veces, aunque no lo sepas, la victoria llega simplemente porque oraste. Por eso el enemigo odia tanto la oración sincera. Intenta convencerte de que no vale la pena. Quiere que ores acostado, distraído, a la ligera, sin intención, porque sabe que si comienzas a orar con fervor, con fidelidad, con reverencia, se le termina el juego, porque un alma que ora con todo su ser se vuelve un faro, un arma viva, un peligro para las tinieblas. La oración no es solo pedir cosas, es comunión, es presencia. Es decirle a Dios, estoy aquí porque te amo, no porque necesito algo. Es detener el mundo por un instante y volver al origen, al hogar, al Padre. ¿Recuerdas a Daniel? Él oraba de rodillas 3 veces al día, aun sabiendo que eso le costaría la libertad. ¿Y Dios qué hizo? Cerró la boca de los leones. ¿Y Ana? Oraba tan profundamente que parecía ebria, y Dios le dio un hijo que sería profeta. Jesús mismo en Getsemaní no oró echado o con pereza. Estaba postrado, sudando sangre, ofreciendo su alma en oración, porque sabía que ahí comenzaba la redención. Y tú, cuando oras con esa misma disposición, aunque sea en el secreto de tu habitación, algo cambia, algo del cielo se inclina hacia ti, algo eterno se enciende dentro de ti. A veces esperamos milagros visibles, respuestas inmediatas, pero Dios primero hace la obra en ti, antes de hacerla a través de ti. Y esa transformación comienza cuando decides rendirte, no por debilidad, sino por amor. Porque entendiste que quien se rinde ante Dios se levanta con más fuerza, más paz, más luz. Quizás la situación no cambie de inmediato, pero tú ya no serás igual, porque algo en ti se alinea con lo eterno, y eso lo cambia todo. La fe no se trata de emociones, sino de fidelidad, de volver una y otra vez, aunque no sientas nada, aunque no veas frutos, aunque estés agotado, porque incluso el silencio en su presencia es oración. Y cada vez que te arrodillas, estás recordando algo esencial. Él es Dios, y tú eres su hijo. Él es el Rey, y tú su siervo amado. Él es el Señor, y tú su adorador. Muchos viven vacíos por dentro, corriendo, acumulando, sonriendo por fuera, pero secos en el alma. Y eso solo se sana en la oración, no con actividades, ni con ruido, ni con más cosas, sino con Él, solo con Él. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste simplemente para amarlo? No para pedir, no por rutina, solo para estar, para decirle, aquí estoy, sin máscaras, sin prisa, solo quiero estar contigo. Eso es oración verdadera. Y muchas veces esa oración no tiene palabras, solo tiene presencia, solo tiene entrega. Y entonces lo invisible se vuelve más real que lo visible. El Espíritu comienza a tocar partes de ti que estaban cerradas. Empieza a sanar heridas antiguas, a darte visión, a despertarte. Por eso importa cómo oras, porque el cuerpo también ora, porque tu postura le habla a tu alma, porque cuando te postras, estás proclamando, estoy ante el Santo, ante el que merece todo. Dios no exige una posición física perfecta, pero si puedes arrodillarte, hazlo, no por obligación, por amor, por reverencia, porque Él lo merece, porque tú lo necesitas. Piensa en cuántas veces usaste tu cuerpo para lo que no glorifica a Dios. Y ahora, ¿no podrías ofrecérselo, aunque sea unos minutos al día? Para adorarlo, para honrarlo, para decirle con tu cuerpo, aquí estoy. Cuando alineas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu hacia Él, todo tu ser comienza a ser restaurado,
a ser centrado, a ser dirigido por la eternidad. Empieza con 5 minutos, con una oración sencilla, con un gesto de fe, y luego deja que el Espíritu te guíe, te abrace, te llene, porque Él está esperándote, no con reproche, sino con amor, con misericordia, con paciencia infinita. Tal vez pienses que no eres digno, que has fallado mucho, que has estado lejos, pero escucha bien, la oración no es para los perfectos, es para los sedientos, para los que ya no pueden más, para los que solo tienen un suspiro, pero lo entregan todo en ese suspiro. Y Dios, tu Padre, toma ese suspiro y lo transforma en un río de gracia, en un viento nuevo, en una fuerza que no es tuya, pero ahora vive en ti. No te alejes, no cierres tu corazón, no sigas aplazando ese encuentro. Hoy es el día, este es el momento. Apaga el ruido, cierra la puerta, arrodíllate, quédate ahí, no huyas del silencio, porque en ese silencio Dios habla. Él te va a abrazar, te va a levantar, te va a llenar. Y cuando te levantes, ya no serás el mismo, porque algo eterno habrá despertado en ti. Y todo comenzó cuando decidiste no orar acostado.